Durante un tiempo, la noche en el castillo de los Pirineos transcurrió en completa quietud, casi inquietantemente calmada. Nada sugería que algo estuviera mal, pero alrededor de las 5 de la mañana, esa frágil calma se hizo añicos. Del silencio surgió de repente un sonido agudo y penetrante que cortó el aire y resonó por todo el recinto. Fue seco, violento y tan inconfundible que Adriano se quedó paralizado de inmediato. El aliento se le quedó atrapado en el pecho. Para sus oídos, no había posibilidad de error. Sonó como el estallido de un disparo. El pánico lo invadió. Sus dedos temblaban mientras alcanzaba su teléfono y marcaba el 911. Cuando el operador respondió, su voz era urgente e inestable, mientras luchaba por transmitir lo que acababa de escuchar. En cuestión de minutos, luces intermitentes se acercaron a las puertas de la propiedad. Los agentes de policía se movieron con rapidez pero con cautela, y su llegada estaba cargada de inquietud. La mansión se alzaba ante ellos, nuevamente en silencio, pero ahora envuelta en sospecha y temor. Acceder al interior no fue una tarea sencilla. Los oficiales tuvieron que avanzar con maniobras firmes pero cuidadosas, sin saber qué les esperaba dentro. Y entonces llegó el sombrío descubrimiento. Dentro de la imponente residencia, encontraron la confirmación de los peores temores de Adriano. Lana Clarkson ya no estaba con vida. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Lana Clarkson nació el 5 de abril de 1962 en la ciudad costera de Long Beach, California. Sus padres, Donna y James Clarkson, la recibieron en un mundo que combinaba la calidez de los valores familiares con las oportunidades propias de la vida en el sur de California. Creció junto a dos hermanos, Jesse y Fawn, quienes permanecerían como figuras centrales a lo largo de toda su vida. Desde muy temprana edad, el entorno de Lana moldeó su manera de ver el mundo. Playas bañadas por el sol, animadas calles costeras y la promesa abierta del Océano Pacífico formaban parte del escenario de su infancia. Cuando Lana aún era muy pequeña, la familia se trasladó al condado de Sonoma, una región del norte de California célebre por sus viñedos, sus campos rústicos y sus colinas verdes y ondulantes. A diferencia del estilo de vida urbano y concurrido de Long Beach, Sonoma ofrecía un entorno más tranquilo y natural, donde los niños podían correr por los prados, andar en bicicleta por sinuosos caminos rurales y respirar el aroma de las uvas frescas madurando bajo el sol. Fue allí, en el corazón de la región vinícola de California, donde Lana aprendió a apreciar la belleza, la libertad y el sentido de comunidad que brindaba la vida en un pueblo pequeño. Sus amigos la recordaban como una niña imaginativa que a menudo soñaba en voz alta con el futuro, dejando entrever desde temprano una chispa que la distinguía. Sin embargo, a pesar del entorno idílico, los primeros años de Lana estuvieron marcados por la tragedia. El repentino fallecimiento de su padre dejó un vacío profundo en el hogar de los Clarkson. Para Lana, la pérdida fue más que la ausencia de un progenitor. Fue el final abrupto de la seguridad de la infancia. Su madre, Donna, se convirtió en el pilar de la familia, guiando a sus 3 hijos a través del duelo con fortaleza y resiliencia. La temporada navideña de 1978 fue especialmente difícil, grabada para siempre en la memoria como un periodo de dolorosa transición. Poco después, en busca tanto de nuevos comienzos como de mejores oportunidades, la familia decidió mudarse al sur, a Los Ángeles. Para entonces, Lana ya había terminado la escuela secundaria y su pasión por las artes era innegable. No deseaba simplemente un camino profesional tradicional. Imaginaba un futuro iluminado por cámaras, guiones y escenarios. La actuación era más que un interés, era una vocación. Con su estatura imponente, casi 1,80 m, combinada con su largo cabello rubio, ojos brillantes y un aura inconfundible de carisma, parecía destinada a la pantalla. Quienes la conocían personalmente solían describirla como aventurera, de buen corazón y abierta a las posibilidades de la vida. Irradiaba confianza sin arrogancia,
y su espíritu libre la hacía memorable para todos los que la conocían. Al ingresar a la industria del entretenimiento a comienzos de la década de 1980, Lana empezó con pasos pequeños pero significativos. Aceptó trabajos como extra en producciones de televisión y cine, adquiriendo experiencia directa en los mecanismos de Hollywood. Estos papeles eran modestos, apariciones de fondo, cameos de una sola escena, pero constituían bloques fundamentales en su formación. Para una actriz joven, cada momento en un set profesional era una lección de oficio y perseverancia. Al mismo tiempo, Lana dedicó su energía a causas más grandes que ella misma. En 1980, se convirtió en voluntaria de Project Angel Food, una organización comprometida con la entrega de comidas a personas que luchaban contra el VIH y otras enfermedades graves. En una época en la que el estigma y la incomprensión rodeaban a la enfermedad, la decisión de Lana de ayudar decía mucho sobre su valentía y compasión. Su participación revelaba que, más allá de la ambición de una actriz, era una mujer profundamente conectada con la empatía y el servicio. Su primera aparición notable en la pantalla llegó en 1982, con un pequeño papel en Fast Times at Ridgemont High. Aunque breve, la colocó dentro de la órbita de una película que con el tiempo se convertiría en un ícono del cine estadounidense. Al año siguiente surgió otra oportunidad, esta vez en Scarface, dirigida por Brian De Palma. Compartir una escena con Michelle Pfeiffer, aunque solo fuera por unos instantes, fue un momento destacado para una intérprete en ascenso. Ese mismo año, 1983, asumió un papel más relevante en Deathstalker, una aventura de fantasía que más tarde alcanzaría estatus de culto. Pero el punto de inflexión llegó en 1985 con el estreno de Barbarian Queen. En esta película, Lana interpretó a Athea, una heroína guerrera que encarnaba fuerza, resiliencia y determinación. El papel mostró su capacidad para equilibrar el poder físico con la gracia, y su actuación conectó con el público. Con el tiempo, la película desarrolló su propio grupo fiel de seguidores, asegurando que Lana fuera recordada para siempre como la Reina Bárbara. Para muchos fans, este papel definió su carrera, creando una imagen duradera de una mujer audaz y valiente en la pantalla. Continuó trabajando de manera constante en los años siguientes, apareciendo en proyectos como Blind Date, dirigida por Nico Mastorakis, y realizando apariciones breves en producciones corales como Amazon Women on the Moon, 1987. Su carrera también se extendió a comerciales de televisión, papeles como invitada y campañas de modelaje de alto perfil, incluyendo trabajos con Mercedes-Benz. Estas oportunidades la llevaron mucho más allá de California. El recorrido profesional de Lana le permitió viajar ampliamente. Visitó Japón, Grecia, Argentina, Italia, Suiza, Francia, Jamaica y México. Cada nuevo país amplió sus experiencias y enriqueció su visión de la vida, demostrando que la actuación no se trataba solo de fama, sino también de aventura y descubrimiento. A pesar de su talento indiscutible y su apariencia impactante, la carrera de Lana nunca alcanzó por completo las alturas que había imaginado. Hollywood puede ser impredecible, y muchos intérpretes talentosos luchan contra las mareas cambiantes de la industria. Aún así, Lana se mantuvo visible, especialmente dentro del mundo de las convenciones de cómics y de fans. Allí, admiradores devotos, muchos de los cuales la habían visto por primera vez como la guerrera Athea, hacían largas filas para obtener autógrafos y fotografías. Estas convenciones se convirtieron en algo más que simples compromisos profesionales. Eran espacios donde Lana podía conectar directamente con personas que realmente apreciaban su trabajo. Puede que no haya alcanzado el estrellato masivo, pero dentro de ciertos círculos logró el raro estatus de ícono de culto. A finales de la década de 1990, Lana comenzó a buscar nuevas formas de reinventarse y de sostener su carrera. Siempre un paso adelante, reconoció el creciente potencial de Internet como plataforma para que los artistas se conectaran directamente con su público. A través de su sitio web, Lana Clarkson pudo hacer más que simplemente mantenerse visible en una industria que a menudo olvida a sus intérpretes una vez que el foco se apaga. Vendía DVD de sus películas, muchos de ellos firmados personalmente con cálidas notas de agradecimiento, y utilizaba la plataforma para comunicarse de forma directa con sus seguidores. El sitio incluía un foro para fans,
donde las personas compartían recuerdos de sus películas, ofrecían palabras de aliento y, en ocasiones, escribían sobre cómo sus papeles los habían inspirado en sus propias vidas. Para Lana, esto era más que un emprendimiento comercial. Era un salvavidas, un recordatorio de que aún era apreciada, aún recordada y aún admirada. Le proporcionaba no solo una fuente adicional de ingresos, sino también un sentido de comunidad y validación en un momento en que Hollywood se había vuelto cada vez más competitivo y selectivo. Sin embargo, al comenzar el nuevo milenio, las realidades de su profesión se volvieron más duras. Para cuando Lana llegó a sus primeros 40 años, las oportunidades de actuación se habían reducido considerablemente. El panorama de Hollywood había cambiado, y los papeles para mujeres, especialmente para aquellas que superaban los 20 y 30 años, eran más escasos que nunca. Audiciones que antes parecían prometedoras ahora terminaban en decepción, y llamadas telefónicas que antes traían ofertas comenzaban a quedar sin respuesta. A pesar de su optimismo y determinación, se volvió imposible mantenerse como actriz a tiempo completo. Frente a estos desafíos, Lana tomó una decisión práctica. Comenzó a buscar trabajo a tiempo parcial fuera del cine, sin dejar de mantenerse cercana al mundo del entretenimiento. En enero de 2003, aceptó un trabajo como anfitriona en el House of Blues, un conocido local de Los Ángeles que atraía por igual a celebridades, amantes de la música y figuras de la industria. El club, ubicado en el Sunset Strip, se había convertido en un referente de la vida nocturna, famoso por su escenario íntimo, sus presentaciones eclécticas y la mezcla de personas influyentes de Hollywood que se reunían allí después de horas. El puesto no era glamoroso según los estándares de Hollywood, pero ofrecía estabilidad. Las responsabilidades de Lana consistían en recibir a los invitados de alto perfil, asegurarse de su comodidad y ayudar a gestionar las exclusivas áreas VIP. Para alguien que siempre había prosperado gracias a las conexiones personales, el trabajo se adaptaba de manera natural a su personalidad abierta y sociable. Más tarde, sus compañeros la describieron como cálida, accesible y profesional. Trataba a cada invitado con dignidad, ya fueran artistas de fama mundial o clientes comunes que simplemente disfrutaban de una noche fuera. La noche del 3 de febrero de 2003, Lana se presentó a trabajar como de costumbre. El ambiente en el House of Blues era enérgico, lleno de vida con los sonidos de la música en vivo y las conversaciones. Para ella, era solo otra noche de equilibrio entre la elegancia y la responsabilidad, asegurándose de que los visitantes más importantes del local se sintieran bienvenidos. Sin embargo, lo que no podía saber era que esa noche alteraría el rumbo de su vida. Entre los invitados que ingresaron al club se encontraba una de las figuras más celebradas y a la vez más controvertidas de la historia de la música: el productor discográfico Phil Spector. Su encuentro pareció al principio poco destacable, solo otra presentación más en el torbellino de la vida nocturna. Pero, en retrospectiva, este encuentro fortuito pondría en marcha una de las historias más inquietantes del Hollywood moderno. Para comprender el peso de este momento, es esencial retroceder y observar la vida del propio Phil Spector, un hombre cuyo genio solo era igualado por su complejidad. Phil Spector nació como Harvey Philip Spector el 26 de diciembre de 1939 en el Bronx, Nueva York. Llegó al mundo en una época de cambios en Estados Unidos, pero su propia infancia estuvo marcada por las dificultades. Cuando Phil tenía apenas 9 años, la tragedia entró en su vida de una manera que dejó cicatrices permanentes. El 20 de abril de 1949, su padre murió dentro de un automóvil a causa de intoxicación por monóxido de carbono. Para un niño que ya atravesaba las luchas propias de la infancia, la pérdida fue devastadora. El acontecimiento lo persiguió durante décadas y moldeó la forma en que veía el mundo. En 1953, la madre de Phil, con la esperanza de escapar de recuerdos dolorosos, trasladó a la familia al otro lado del país, a Los Ángeles. Allí, el joven Phil comenzó a encontrar refugio en la música. Hacia el final de su adolescencia, estaba inscrito en la universidad, pero se sentía mucho más atraído por las actividades creativas que por los estudios académicos. En su tiempo libre, se relacionó con otros músicos aspirantes y pronto formó un grupo llamado The Teddy Bears. En este trío,
Phil tocaba la guitarra y escribía canciones, canalizando su dolor y su ambición en letras y melodías. Su gran avance llegó con una composición profundamente personal. Inspirándose en las palabras grabadas en la lápida de su padre, Phil escribió "To know him is to love him". Publicado en 1958, el sencillo ascendió rápidamente hasta el número 1 en el Billboard Hot 100. Prácticamente de la noche a la mañana, The Teddy Bears se encontraron lanzados al centro de la atención nacional. Para diciembre de ese año, su canción sonaba en estaciones de radio de todo Estados Unidos, y Phil, con apenas 19 años, ya había alcanzado un nivel de éxito con el que la mayoría de los músicos solo podía soñar. Sin embargo, la fama es voluble. Mientras To Know Him is to Love Him se elevaba, las canciones posteriores de The Teddy Bears no lograron capturar la misma magia. Para 1959, el grupo se disolvió, dejando a Phil en un periodo de incertidumbre profesional. Durante un tiempo se retiró, pero finalmente regresó a la industria con un enfoque renovado, decidido esta vez a no estar frente al micrófono, sino a dominar los controles detrás de él. Sería como productor donde encontraría su verdadera voz. Phil comenzó su carrera como productor de manera modesta, colaborando con otros en Junior Records, pero sus ambiciones eran mayores que los proyectos de pequeña escala que le asignaban. En octubre de 1962, con solo 22 años, compró audazmente la parte de sus socios y asumió la propiedad total del sello. Bajo su liderazgo, pasó a llamarse Phil's Records. Desde esta plataforma, Phil lanzó una serie de sencillos que transformaron la música popular. Su enfoque innovador, que más tarde sería conocido como el Wall of Sound, superponía instrumentos y voces de formas nunca antes escuchadas. Los resultados fueron electrizantes. En apenas unos años, Phil había vendido más de 13 millones de discos, producido 21 sencillos y obtenido 9 discos de oro. A los 21 años, Phil Spector no era simplemente un talento emergente, era millonario y una figura central en la configuración del sonido de la música estadounidense. En sus primeros días como productor, Spector trabajó con algunas de las voces más grandes de la época, incluyendo a Elvis Presley y Roy Orbison. Su reputación creció rápidamente, y a comienzos de la década de 1960, era considerado una de las mentes jóvenes más innovadoras de la industria discográfica. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1963, cuando se encontró con un grupo femenino que actuaba bajo el nombre de The Darling Sisters. Al reconocer su potencial, Spector las transformó en The Ronettes, un trío compuesto por las hermanas Ronnie y Estelle Bennett, junto con su prima Nedra Talley. Con Phil Spector asumiendo el papel de productor y visionario, todo en The Ronettes se transformó. Su sonido, su presencia escénica e incluso su imagen física fueron remodelados bajo su guía meticulosa. Comprendía que el público de los años 60 quería algo más que una melodía pegadiza. Quería una experiencia. Spector orquestó desde la fuerza de sus armonías hasta la manera en que se movían bajo los reflectores, creando un conjunto completo imposible de ignorar. Bajo su dirección, The Ronettes se convirtieron en uno de los actos más reconocibles y duraderos de su tiempo, asegurándose un lugar permanente en la historia de la música popular. Durante este mismo periodo, Spector presentó lo que se convertiría en su contribución más influyente al arte de la grabación, el ahora legendario Wall of Sound. Este estilo de producción fue un avance decisivo en la historia de la música. Al superponer múltiples instrumentos, a menudo varias guitarras, pianos, metales y percusión, y luego mezclarlos con capas de voces, Spector creó grabaciones que parecían resonar con una profundidad casi sinfónica. El resultado era una cualidad exuberante y orquestal que llenaba cada rincón de la canción. Cuando se reproducían en radios, máquinas de discos o sistemas de sonido para conciertos, era imposible pasarlas por alto. Sus discos no solo sonaban, rodeaban al oyente, envolviéndolo en una ola de sonido dramática y poderosa. Esta innovación no solo lo distinguió de otros productores, sino que también consolidó su reputación como un genio sin igual en el estudio. Críticos, músicos y líderes de la industria le atribuyeron haber reformulado los propios mecanismos de cómo se creaba la música pop y rock. El Wall of Sound se convirtió en un estándar estudiado y admirado por generaciones de productores que vendrían después.
A medida que la reputación de Spector crecía, también lo hacía su lista de colaboradores. A lo largo de las décadas, trabajó con algunos de los nombres más célebres e influyentes de la música. Su huella puede escucharse en grabaciones de Los Ramones, Tina Turner, Cher, John Lennon y George Harrison. Desempeñó un papel especialmente crucial para los dos exintegrantes de The Beatles. Tras la disolución del grupo, tanto Lennon como Harrison recurrieron a Spector cuando necesitaron que alguien llevara a término material inacabado de las sesiones de Get Back. Esas grabaciones se transformaron en lo que se convertiría en el icónico álbum Let It Be. Tener a Phil Spector vinculado a un proyecto era una marca de prestigio, un sello de que la música tendría peso y distinción. Pero el prestigio tenía su precio. Detrás del telón de la fama y la fortuna existía otro Phil Spector, uno cuyo comportamiento era descrito con frecuencia como impredecible, dominante e incluso aterrador. Comenzaron a circular historias sobre sus tendencias más oscuras, tanto en sus relaciones personales como dentro de los límites del estudio de grabación. Artistas y conocidos lo describían como un hombre que prosperaba a través del control, recurriendo a menudo a la manipulación y la intimidación para mantenerlo. Algunos relatos lo pintaban como volátil, oscilando entre momentos de encanto y estallidos explosivos de ira. Este patrón inquietante se trasladaba también a su entorno profesional. Miembros de los Ramones recordaron momentos perturbadores en el estudio, incluido un incidente infame en el que Spector blandió un arma de fuego y efectuó disparos durante una sesión. Incluso John Lennon, quien había trabajado junto a muchas personalidades intensas a lo largo de su carrera, supuestamente se sintió conmocionado después de que Spector disparara un arma hacia el techo mientras ambos colaboraban. Estos relatos, repetidos por músicos y personas del entorno, construyeron la imagen de un hombre cuya brillantez iba acompañada con frecuencia de un comportamiento que dejaba inquietos a los demás. Su vida personal reflejaba una turbulencia similar. Spector se casó 2 veces y, en distintos momentos, crió hijos, algunos adoptados y otros biológicos. Sin embargo, quienes lo conocían en privado solían describir un hogar lleno de inestabilidad. Sus relaciones con parejas y familiares estaban marcadas por historias de conductas controladoras y erráticas, rasgos que reflejaban lo que muchos experimentaban en el ámbito profesional. A comienzos de la década de 2000, el legado de Spector era complejo. Para el público, seguía siendo una leyenda musical, alguien cuyas innovaciones habían moldeado eras enteras del sonido. Pero dentro de la industria, los susurros se volvían cada vez más fuertes. Era brillante, sí, pero impredecible y, a menudo, peligroso de tener cerca. Portaba un aura de poder, pero esta estaba ensombrecida por la desconfianza. La noche del 3 de febrero de 2003, Phil Spector llegó al House of Blues en Los Ángeles, un local ampliamente conocido por sus presentaciones en vivo y su clientela de celebridades. Esa noche, Lana Clarkson estaba trabajando en su turno como anfitriona, recibiendo a los invitados y asegurándose de que los clientes VIP se sintieran cómodos. Los relatos de la velada difieren ligeramente, pero la mayoría coincide en los detalles clave. Spector entró acompañado de otra mujer y se encontraba visiblemente intoxicado. Cuando Lana se acercó para darle la bienvenida, no lo reconoció de inmediato. Algunas versiones sugieren incluso que al principio lo confundió con una mujer, un error que hirió el orgullo de un hombre que vivía de ser reconocido y tratado con deferencia. Para alguien con el ego de Spector, aquello no fue un desliz menor. Al darse cuenta de su equivocación, Lana habría intentado recuperarse con rapidez, ofreciéndole un trato atento a pesar del ritmo acelerado de la noche. Según algunos, se esforzó especialmente por hacerlo sentir respetado, entendiendo que figuras de su estatura solían esperar nada menos que eso. Otras versiones de la noche sugieren una motivación distinta, que Lana sí lo había reconocido, y, conociendo su reputación como una figura poderosa en la música, creyó que prestarle atención adicional podría abrirle puertas profesionales. Tal vez pensó que la amabilidad podía conducir a una oportunidad. Cualquiera que sea la verdad exacta, ambos se cruzaron de una manera que enlazó fatalmente sus historias. A medida que se acercaba la hora de cierre, la mayoría de los clientes comenzó a marcharse, y Lana se preparó para terminar su turno. Pero Phil tenía otros planes. En lugar de dar por concluida la noche, le extendió una invitación.
Le pidió a Lana que lo acompañara a su casa para tomar una copa, una solicitud que, en apariencia, podía parecer casual e inofensiva. No era inusual que las celebridades organizaran pequeñas reuniones después de salir por la noche, y para muchos, esas invitaciones llevaban un aire de exclusividad. Lana aceptó. Poco después, se unió a Phil mientras abandonaban el local. La pareja fue trasladada por su chofer, Adriano de Souza, quien más tarde desempeñaría un papel significativo al relatar los acontecimientos de esa noche. De Souza, que hablaba inglés de forma limitada, estaba acostumbrado a largas horas al servicio de su empleador. Su función era sencilla: permanecer disponible y listo, sin importar cuánto se prolongara la noche. El automóvil recorrió las calles oscuras de Los Ángeles, ascendiendo finalmente hacia la residencia de Spector, una extravagante propiedad situada en lo alto de una colina en Alhambra, conocida popularmente como el Castillo de los Pirineos. La mansión, con sus 33 habitaciones, su diseño de inspiración gótica y su presencia imponente, reflejaba tanto grandeza como aislamiento. Para Spector, era más que una casa. Era una fortaleza, un símbolo de su riqueza y un refugio del mundo que al mismo tiempo lo celebraba y desconfiaba de él. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, el vehículo recorrió el largo camino de entrada y se detuvo ante las puertas del castillo. Lana y Phil bajaron juntos y entraron en la imponente residencia, mientras Adriano permaneció en el automóvil, tal como se le había indicado. Sus órdenes eran claras y rutinarias: esperar hasta que fuera necesario. Solo en la entrada, se sentó en silencio, sin saber que la noche que tenía por delante sería pronto reconstruida y examinada por investigadores y periodistas durante años. Durante un tiempo, la noche en el Castillo de los Pirineos pareció transcurrir sin incidentes, incluso tranquila. Desde el camino de entrada donde Adriano de Souza aguardaba dentro del coche, la enorme mansión se alzaba inmóvil. Pasaron las horas sin novedad, con las luces brillando tenuemente en su interior. Pero alrededor de las 5 de la mañana, la calma se rompió. Del silencio surgió de repente un sonido agudo y penetrante que resonó por toda la propiedad. Fue seco, estremecedor e inconfundible para los oídos de Adriano. En ese instante, su corazón se paralizó. Su primer pensamiento fue que se trataba del estallido de un disparo. Paralizado por el miedo, Adriano fijó la mirada en las pesadas puertas y ventanas del castillo, esperando alguna señal de lo que estaba ocurriendo en el interior. Cada segundo se alargaba como una eternidad. El conductor se esforzaba por escuchar, con la mente acelerada, pero pronto la casa volvió a caer en un silencio asfixiante. Entonces, minutos después, la puerta principal se abrió. Phil Spector apareció a la vista. Se veía inestable, moviéndose de manera torpe, como si estuviera desorientado. En su mano, Adriano vio el brillo de una pistola. Para el chofer, que había permanecido leal y en silencio durante muchas noches largas, ese fue el momento en que el temor se transformó en certeza. Algo terrible había ocurrido. Aterrorizado, tomó su teléfono y marcó el 911. Sus palabras fueron urgentes mientras le contaba al operador lo que acababa de presenciar. Cuando los agentes de policía llegaron a la propiedad, la escena que encontraron era tensa y desconcertante. Spector se encontraba en la entrada, visiblemente intoxicado, con un comportamiento errático y distante. Ignoraba las órdenes directas, se negaba a levantar las manos y hablaba como si no fuera plenamente consciente de la gravedad de la situación. Los oficiales necesitaron varios minutos de maniobras firmes pero cuidadosas antes de poder ingresar a la vivienda. Dentro, el hallazgo confirmó los peores temores del conductor. Lana Clarkson ya no estaba con vida. La mansión grandiosa y cavernosa, normalmente símbolo de riqueza y prestigio, albergaba ahora la sombra de una tragedia que captaría la atención nacional. A partir de ese momento, el comportamiento de Spector no hizo más que profundizar las sospechas. Comenzó rápidamente a cambiar su versión de los hechos, modificando su relato según quien lo escuchara. Según Adriano, Spector ya había admitido afuera que creía haberle hecho daño a alguien. Sin embargo, ante los investigadores, afirmó que Lana había actuado por su cuenta. En otras ocasiones, sugirió que el hecho había sido accidental. Ninguna de sus explicaciones coincidía con la evidencia física.
La policía lo arrestó en el lugar. El registro de la extensa propiedad reveló detalles aún más inquietantes. Además de la pistola, encontraron 8 armas de fuego adicionales guardadas en distintas habitaciones. En uno de los baños, los investigadores también observaron rastros biológicos, lo que reforzó aún más sus preocupaciones sobre el comportamiento de Spector dentro del castillo. Al día siguiente, el 4 de febrero de 2003, Phil Spector consiguió su libertad. Para él, pagar una fianza de $1 millón fue poco más que una formalidad. Su fortuna hacía que esa suma resultara insignificante. Con la firma de unos documentos, quedó en libertad, al menos de manera temporal. Durante más de 6 años, mientras el caso avanzaba lentamente a través de la compleja maquinaria del sistema judicial estadounidense, permaneció fuera de prisión, aún rodeado de riqueza, pero ahora bajo la sombra constante de la sospecha. En 2006, Spector se casó con Rachel Short, una mujer que había estado cerca de él tanto en el plano personal como profesional. El matrimonio despertó cejas levantadas entre los observadores, y algunos sugirieron que no se trataba únicamente de una unión romántica, sino de una estrategia. Bajo ciertas protecciones legales, un cónyuge no podía ser obligado a testificar contra su pareja. Fuera o no esta la intención de Spector, la decisión hizo poco por frenar el avance del caso en su contra. El primer juicio comenzó en marzo de 2007, con Spector enfrentando el cargo de asesinato en segundo grado. La sala del tribunal estaba cargada de tensión. Los periodistas llenaban los pasillos, y el proceso fue seguido de cerca tanto por la prensa como por el público. Sin embargo, a pesar de meses de testimonios, el juicio terminó en septiembre sin una resolución. Los miembros del jurado no lograron llegar a un veredicto unánime, y el caso concluyó en juicio nulo. Para Spector, fue un respiro temporal. Pero la fiscalía no cedió. Se programó un segundo juicio, que comenzó en octubre de 2008. A diferencia del primero, este fue transmitido por televisión, permitiendo que todo el país presenciara el drama dentro de la sala. Los espectadores vieron a un hombre impredecible y a menudo combativo. Cambiaba de abogados, chocaba abiertamente con su propio equipo de defensa y, en ocasiones, ofrecía declaraciones extrañas y autodestructivas. Se describía a sí mismo como bipolar, admitía ser su peor enemigo y hablaba de manera críptica sobre demonios internos. A medida que el juicio avanzaba, los testimonios revelaron patrones de su pasado. La fiscalía llamó a varias mujeres que describieron experiencias inquietantemente similares con Spector. 5 de ellas compartieron relatos que mostraban una consistencia escalofriante. En casi todos los casos, el alcohol estaba presente, y el comportamiento controlador y amenazante de Spector se intensificaba. 2 de las mujeres incluso habían contactado a la policía años antes, aunque más tarde retiraron sus denuncias. Los testimonios demostraron que la historia de Lana no era un caso aislado, sino parte de un historial perturbador. Ni siquiera su propia familia lo protegió. Uno de sus hijos lo describió públicamente como un psicópata, una etiqueta que atravesó el intento de la defensa de presentar a Spector como excéntrico pero inofensivo. Sin embargo, el testimonio más decisivo provino de Adriano de Souza, el chofer que había sido testigo directo de los acontecimientos de aquella noche. Sereno, coherente e inquebrantable, Adriano repitió su relato con todo detalle. Que Phil Spector había salido de su mansión con un arma en la mano y había admitido en voz alta que creía haber matado a alguien. Sus palabras, firmes y sin cambios desde la primera llamada al 911, tuvieron un peso enorme para el jurado. Tras 9 días de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. La imagen presentada por la fiscalía de Spector como un hombre brillante pero peligroso prevaleció. El 29 de mayo de 2009, Phil Spector fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. La sentencia fue severa, pero acorde con el crimen: 19 años a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante casi 2 décadas. El castillo que alguna vez simbolizó los triunfos de Spector se convirtió ahora en un recordatorio de su caída. El hombre que había revolucionado la música, que había trabajado junto a leyendas y que alguna vez fue celebrado como un genio, terminó sus días no en un escenario ni en un estudio, sino tras los muros de una celda.
Cuando el secretario del tribunal leyó en voz alta el veredicto, culpable de asesinato en segundo grado, todas las miradas se dirigieron a Spector. Muchos esperaban un estallido, alguna muestra de emoción, quizá incluso una negación o protesta. En cambio, no hubo nada. Los testigos lo describieron como completamente inmóvil, casi estatuesco. Su expresión no cambió, su voz no rompió el silencio. Un reportero de una importante cadena de noticias comentó más tarde que parecía un hombre congelado en el tiempo, reacio a darle al mundo cualquier satisfacción a través de una reacción. Si se trataba de shock, desafío o simplemente el acto final de un hombre acostumbrado a esconderse detrás de identidades cuidadosamente construidas, nadie pudo decirlo. Pero ese instante se convirtió en una imagen duradera. El productor legendario, alguna vez celebrado por dar forma al sonido de una era, ahora condenado e imperturbable mientras la ley se cerraba a su alrededor. La vida tras las rejas no silenció la presencia de Spector en los titulares. Incluso en prisión, su nombre seguía cargado de peso y controversia. En 2016, envió una carta a un tribunal solicitando el divorcio de su esposa, Rachel Short. En ella, la acusaba de extravagancia, afirmando que había agotado su fortuna de $35 millones con gastos imprudentes. Automóviles de alta gama, vestuarios de diseñador y viajes internacionales lujosos. El matrimonio había sido durante mucho tiempo objeto de curiosidad en los medios, y estas acusaciones solo alimentaron más especulación. Finalmente, el divorcio nunca se concretó, pero la disputa subrayó cómo, incluso estando confinado, Spector seguía viviendo rodeado de drama. También se aferró a la imagen excéntrica que había cultivado durante décadas. En entrevistas realizadas desde la prisión, Spector aparecía a menudo fotografiado con gafas de sol de gran tamaño, pelucas llamativas o elecciones de vestuario inusuales. Era como si se negara a desprenderse de la personalidad del productor enigmático que una vez dominó tanto los estudios como los titulares. Para algunos, estas apariciones reforzaban la impresión de un hombre que siempre había difuminado la línea entre el genio y la inestabilidad. Para otros, sugerían a alguien incapaz, o poco dispuesto, a enfrentar la realidad de su caída. Con el paso de los años, el tiempo y el destino comenzaron a alcanzarlo. Alguna vez conocido por su energía ardiente en el estudio y su presencia desbordante, Spector se volvió frágil dentro de los límites del encarcelamiento. El entorno penitenciario, estricto y regimentado, contrastaba de manera drástica con el castillo que una vez poseyó, lleno de excesos y grandeza. Envejecido, aislado y ya sin control sobre su propia narrativa, se convirtió en una figura recordada menos por sus innovaciones y más por el crimen que definió sus últimos años. El 16 de enero de 2021, la vida de Phil Spector llegó a su fin. Tenía 81 años. Según informes oficiales, la causa fueron complicaciones relacionadas con la COVID-19 que había contraído semanas antes mientras estaba encarcelado. Tras experimentar graves problemas respiratorios, fue trasladado de urgencia desde su celda a un hospital cercano. Los médicos trabajaron para estabilizarlo, pero su estado empeoró y, a pesar de sus esfuerzos, no pudieron salvarlo.